Bendito sea el Señor. Hermanos, vamos a reflexionar hoy en una historia que es bastante conocida, probablemente hasta los niños la conocen, y que tiene muchas lecciones para enseñarnos. Es la historia de David y Goliat. Y les pido que abran su Biblia ahí en Primera de Samuel, el capítulo 17. Primera de Samuel, el capítulo 17. Muy bien, ¿lo tienen, hermanos? ¿Sí? Dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat. Tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Hermanos, la primera cosa que nos muestra esto y que nos mantiene es la siguiente. Miren, mientras estamos en esta tierra y el pecado exista, el conflicto va a durar. Entonces aquí lo que tenemos es una representación del conflicto de los siglos. Es los enemigos de Dios luchando en contra del pueblo de Dios. Esa es la primera cosa. Guerra. La segunda cosa es la siguiente. Fíjense que Goliat, dice acá la palabra de Dios que medía casi 3 metros. Voy a hacer un codo y un palmo. Un codo de más o menos 50 centímetros. Y además de eso dice lo siguiente: él estaba dotado de la mejor tecnología militar que existía en aquel tiempo. Su armadura, su cota, pesaba, es increíble, pesaba entre 120 y 150 libras, solo la armadura. Y el hierro de la lanza, solo el hierro de la lanza pesaba 13 libras. Entonces, claro, y todo lo demás hacía de que el mirar a este hombre era que simple y sencillamente era impactante, ¿verdad? Era impactante. En realidad, humanamente es invencible. Humanamente es invencible. Seguimos en el verso 8. Dice: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí, y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy he desafiado al campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Ahora notemos, Goliat desafía
al campamento de Israel. Y es interesante porque Goliat le dice, denme un hombre. ¿Qué era lo que implicaba eso? Denme un hombre para que pelee conmigo. Eso implicaba que decía, pero es que ustedes no son hombres. O sea, es increíble, ¿no? Él estaba tan seguro de que era invencible, y entonces, y ahora mire usted la reacción de los hebreos. Dice el verso 11, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿cómo estaban? Estaban turbados y tenían, ¿cuánto miedo? Gran miedo, gran miedo. Y si vamos al verso 24, miren lo que dice el verso 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Tenían gran temor. Ahora, ¿por qué tenían miedo? ¿Por qué tenían gran temor? ¿Por qué huían de su presencia? Miren, toda vez que nosotros tengamos nuestra visión orientada a lo que es material, estaremos con miedo, estaremos con incertidumbre, estaremos con problemas, estaremos con desánimo. Este era el problema de Saúl y de sus siervos. Su visión era ¿qué? Su visión era material. Y claro, materialmente Goliat era una máquina de matar, invencible. Material. Entonces, ¿el problema estaba en que Goliat fuera una máquina de matar? No, ese no era el problema. El problema era que la visión de ellos era lo que se ve. Era una visión materialista. Ese era el problema de ellos. El problema de ellos era la incredulidad. Eso era el problema. Verso 12. Y David dice, era hijo de aquel hombre efrateo de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Verso 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo. ¿Cuántos días? 40 días. Y hermanos, es interesante por qué razón. Fíjense que el número 40 tiene una connotación y es la de prueba. Entre otras cosas que puede significar el número 40, también significa prueba. 40 años en el desierto era probar a esa generación que había salido de Egipto para ver si podía entrar en la tierra prometida. 40 días de ayuno era la prueba de Jesús para enfrentarse directamente con Satanás. ¿Y aquí qué? Y aquí 40 días. 40 días dice mañana y tarde. El gigante había salido a desafiar a Israel. Estaba probando
ese ejército estaba siendo sometido a una prueba de fe. Una prueba de fe. Y entonces, la mañana y la tarde, ¿verdad? Él estuvo desafiando a Israel. Verso 17. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efad. Un efad es más o menos lo que agarra una cubeta de 5 galones, ¿verdad? Eso es. Un efad de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga con Isaí, como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Entonces, hermanos, aquí veamos nosotros dos cosas. Uno, a David no se le ocurre él irse a meter allá. David va en obediencia a su padre. Era un hijo obediente. David no le dice: pero ¿por qué voy a ir yo? ¿Por qué no mandas a otro? No. Por eso es que más adelante se dice que el corazón de David era conforme al corazón de Dios. Él va obedeciendo al Padre. Y va porque le lleva cositas a sus hermanos, le lleva comida, va a ver cómo están. ¿Sabe? Cuando Dios le pregunta a Caín por su hermano, ¿cuál fue la respuesta de Caín? ¿Soy guarda de mi hermano? ¿Ah? Y es interesante, ¿por qué? Porque usted y yo somos guarda de nuestros hermanos. Y nosotros, aunque no lo queramos, ejercemos una influencia sobre los demás. La pregunta es: ¿esa influencia es positiva o es negativa? ¿Qué hago yo para bendecir a mis hermanos? ¿Qué hace usted para bendecir a los hermanos? David, en obediencia al Padre, iba ¿para qué? Para hacer bendición para sus hermanos que estaban en la batalla. Así debemos ser nosotros. Y entonces David va. Y me llama la atención porque dice en el verso 20: se levantó pues David de mañana. Yo no me explico cómo hay. Pienso que solo son los muchachos, ¿verdad? Ojalá que esto no le pase a ningún adulto. Pero yo no me explico cómo pueden dormir hasta las 11 de la mañana. Dice que David se levantó de mañana. Y en la vida de Jesús vemos nosotros lo mismo. Dice que Jesús se levantaba muy temprano cuando aún era oscuro, antes de que todo se alborote, para poder tener el tiempo de devoción sin distracciones. David se levanta de mañana y dice: y dejando las ovejas al cuidado de un guarda. Mire, David tenía corazón de pastor, y por eso él no se va y deja las ovejas abandonadas, sino que él se asegura antes de salir que las ovejitas que él tenía a su cargo quedan con alguien que las cuide. Esa es la verdad. Entonces deja el rebaño bajo su cuidado. Y esto es importante, hermanos, porque nosotros deberíamos de tener también esa misma actitud. De una u otra manera, todos tenemos un rebaño.
Todos. Y puede ser que no sea un montón de personas. Puede ser una, dos. Pero que nosotros deberíamos tener ese corazón de que, de asegurarnos de que sean cuidados, sobre todo espiritualmente. Y entonces David se va. Y ahora, hermanos, veamos el verso 25. Dice: y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Por 40 días Saúl había esperado de que alguien se animara a enfrentar a Goliat. 40 días. Y cuando nosotros nos ponemos a pensar en lo que la Biblia dice, fíjense que la Biblia dice que el más grande de todos entre los filisteos era Goliat. ¿Y quién era el más grande de todos entre los hebreos? Era Saúl. En 1 Samuel, el capítulo 9 y el verso 2, dice que Saúl era, todos los demás le llegaban hasta los hombros, dice. Él era de los hombros para arriba. En otras palabras, el más grande de todos en el ejército de los hebreos era Saúl. Entonces, lo lógico era que el que saliera a enfrentar a Goliat, ¿no era quién? Era Saúl. El más grande de un lado y el más grande del otro. 40 días y nadie tiene valor, todos están temblando de miedo. Y entonces, claro, Saúl, para ver si logra sobornar a alguien que lo sustituya, entonces ofrece 3 cosas. Ofrece dinero, ofrece una princesa y ofrece no cobrar impuestos a la familia. Te lo oferta. Y entonces, seguimos leyendo, verso 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Noten las palabras de David. David dice: quitar el oprobio de Israel. Durante 40 días Israel había sido ridiculizado. Israel había sido vilipendiado. Se habían burlado de Israel durante 40 días. Y entonces dice: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Entonces note usted que aquí comenzamos a ver nosotros una diferencia entre Saúl y todo su ejército y David. Saúl y todo su ejército están mirando ¿qué? Están mirando lo material, lo que se ve. David no. David tiene una visión que está por encima de eso, una visión espiritual. Y por eso él habla del oprobio de Israel y por eso él habla de los escuadrones del Dios viviente. Claro, todos los demás estaban apantallados con esa máquina humana de matar. Pero David sabía que el Dios viviente es más poderoso que ese que está ahí. Esa es la diferencia, hermanos. Y entonces, claro,
Yo siempre digo, no, y la pregunta es esta: ¿y nosotros cómo vivimos la vida? ¿Vivimos la vida solamente con esta visión material? ¿O vivimos la vida con la visión espiritual que nos permite ser conscientes del ministerio de los ángeles santos a favor nuestro y de la intercesión de Jesús en el santuario, y además de la compañía del Espíritu Santo? Pareciera que a veces nos conducimos como si eso no existiera. Hermanos, tengamos cuidado, porque eso conduce a la derrota, conduce al miedo, conduce a la inseguridad. David tenía la visión correcta. Usted y yo también debemos tener la visión correcta. Verso 27. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla ha venido. Interesante, hermanos. ¿Por qué? Miren, Eliab, el hermano mayor de David, debería haber estado agradecido y contento con ver a su hermanito, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Y cómo está? Enojado. Es interesante porque no solamente está enojado, sino que le está atribuyendo motivos equivocados. ¿Por qué David estaba ahí? Porque el papá lo había mandado. Pero Eliab está diciendo: viniste solo para venir a ver la batalla. Que no nos sorprenda. Que no nos sorprenda que a veces nuestros mismos hermanos nos atribuyan a nosotros motivos equivocados. ¿Cómo se habrá sentido David cuando su hermano le sale con eso? Sabiendo que no era así. Sabiendo que había venido ¿para qué? Para ver cómo estaban, para traerles algo de comer. ¿Cree usted que David se sintió: ay, qué bonito? ¿Ah? Le debe haber dolido en su corazón. Porque si molesta que alguien que no es de la familia nos haga algo, que los hermanos hagan eso, duele más. Sin embargo, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos acá? Dice el verso 29, David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Nosotros tenemos acá que, y hermanos, debemos aprender, necesitamos el Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo no tenemos dominio propio. Sin el Espíritu Santo nuestras emociones nos gobiernan. Y entonces las emociones nos pueden empujar a tomar actitudes que son negativas, que nos hacen daño a nosotros y le hacen daño a los demás. Afortunadamente el Espíritu Santo estaba con David y él no reacciona de esa manera. Y entonces dice el verso 31: fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl:
no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. 40 días Saúl esperando que un hombre de su ejército, a lo mejor Eliab, que era el más grande y más hermoso de todos los hijos de Isaí, se apareciera y dijera: yo en vez tuya, porque al que le tocaba era Saúl. Y al final de los 40 días el que se aparece es un cipote, un niño, un jovencito. Imagínese usted. Y este va, ¿y cómo lo recibe Saúl? Dice, verso 33. Dijo Saúl a David: no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. El único voluntario para pelear. Cuando llega a ofrecer sus servicios, el rey le dice: no vas a poder. ¿Cómo se te ocurre? Si vos mira, este es un guerrero de experiencia, además un gigante. No vas a poder. Y hermanos, fíjense que a veces también nos dicen eso a nosotros. En vez de darnos palabras de ánimo y decir: sí, vas a salir adelante, dale, vas. Que tengo esta cosa, que tengo la otra. No, Dios te va a ayudar, Dios te va a sacar de ahí. Adelante. ¿Qué recibimos? ¿O quedamos? Verso 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Pues el león oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Hermanos, aquí veamos lo siguiente. David, cuidando las ovejas, le tocó enfrentarse, dice, con leones y osos. ¿Sabe qué? Fíjense que representan los leones y los osos. Representan las dificultades y los problemas de la vida. Esos nos preparan para enfrentarnos con el problema más grande, que es el que viene. ¿Usted cree que si David no hubiera enfrentado al león y al oso, y lo dice 3 veces, él hubiera estado listo para enfrentarse al gigante? No. Pero note usted lo siguiente. David dice que él logró vencer al león y al oso porque el Señor estaba con él. Él no se atribuye: yo soy
el de la fuerza. No, no, no. Él reconoce que es Dios. Dice, Jehová que me ha librado de la garra del león y de la garra del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y hermano, así es. Mire, en todo tipo de conflictos que nosotros tenemos que enfrentar, y especialmente en este gran conflicto de los siglos, nosotros debemos de tener la seguridad de que el Señor, que nos ha venido, que nos ha venido librando de los osos, nos va a librar. Eso es parte de la preparación. A veces caemos en la trampa de decir, ay, ¿por qué a mí me pasa esto si yo quiero arreglar mi vida con Dios y he venido a la iglesia y me pasa aquí y me pasa allá y todo esto? Dios le está preparando. La fe no se desarrolla cuando uno está acostado en una hamaca y no pasa nada. La fe no se desarrolla ahí. La fe de David se desarrolló allá, cuidando las ovejas y peleando con las fieras. Y hermanos, así nos toca, pelear con las fieras. Y dejar que Dios nos venza, no nosotros. Porque así como dijo David, Jehová me libró de la garra de las fieras. Él también me librará del filisteo, de la mano de este filisteo. Ahora miren, es fascinante, ¿no? Cuando nosotros vemos cómo funciona la visión material y la visión espiritual. Y entonces viene Saúl y le dice, bueno, ¿va a ir a pelear con él? Sí. Vale, entonces tenés que llevar el mejor equipo que podés llevar. ¿Y cuál era el mejor equipo que tenía? Su armadura. Y la armadura pesaba 1,5 quintales. Y se lo pone a David. Y entonces, ¿qué? Dice que David con la armadura de Saúl intenta caminar y que no puede. ¿Por qué no puede? Si es que para comenzar, si es que Saúl era el más grande de todos, y en esa oportunidad David era el más chiquito de todos, la armadura le debe haber quedado como grandísima y pesada. Y entonces dice que David intenta caminar y ¿qué? No puede. Y entonces David dice una palabra que es importante. Dice, no puedo con esto, porque nunca lo practiqué. Eso es importante. Porque nunca lo practiqué. David tenía otra armadura, no la de Saúl. Saúl le estaba dando una armadura material. No funciona. La única armadura que funciona era la armadura de la cual Pablo habla en el capítulo 6 de Efesios. La armadura de Dios. El Evangelio, la fe, la verdad, el aprecio. Esa es la armadura que funciona. Esa es la que tenía David. La armadura material no sirve. La armadura espiritual es la necesaria. Y hermano, ¿estamos vestidos con esa armadura? ¿Ah? Y sabe, David dice, no puedo con esto porque nunca lo practiqué. Y la pregunta que tenemos que responder esta mañana es, ¿y nosotros podemos con la armadura espiritual porque la estamos practicando? ¿O vamos a decir igual, pero es que no puedo con esta armadura porque nunca la practico, nunca estudio, nunca hago obra misionera, nunca oro? Hermanos, necesitamos ser vestidos con esa armadura y necesitamos practicar con esa armadura.
sigue. Verso 40. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y alguien ha preguntado, pero ¿y para qué recoge 5 piedras si con una? La razón era la siguiente. La Biblia dice que Goliat tenía 4 hermanos. Tenía 4 hermanos. Y claro, con él eran 5. Entonces David pensó, y claro, nosotros tenemos que pensar igual. David pensó, bueno, con una, Goliat. Y cuando este caiga, a lo mejor los 4 se van a levantar y van a venir en contra mía. Aquí lo estoy esperando. 5 piedras. El Señor Jesús nos dijo que debemos ser astutos. Debemos ser mansos, dijo, pero también astutos. ¿Ya? Y entonces acá David dice que va al arroyo y recoge 5 piedras. Y hermano, la piedra, ¿a quién representa? A Cristo. Y el arroyo donde se recoge esa piedrita, ¿cuál es? ¿Ah? Es la palabra del Señor. Usted encuentra a Cristo ¿en dónde? En la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es ahí donde recogemos la piedra que va a derrotar a nuestro Goliat. En la palabra del Señor. Ese es el arroyo. Y dice, verso 41, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Es interesante. Aparentemente, ¿qué? Aparentemente el Goliat era bien feo, horrible, ¿no? Encima que diga que David era de hermoso parecer, el contraste, es el contraste, ¿no? Y dice que Goliat miró, o sea, como que mira nada, y cuando se fija, ¡ah! Y entonces por eso le arranca lo que Goliat dice. Verso 43. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que venga a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Hermano, la batalla no es una batalla material, es una batalla espiritual. Es una espiritual, es una batalla espiritual, ¿verdad? Los dioses de los filisteos y el Dios de los hebreos. Verso 44. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor, en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hermanos, ¿qué representa la lanza y la jabalina con la que venía Goliat? Miren, la lanza y la jabalina y todo lo que Goliat traía encima eran ¿qué? Eran cosas artificiales, cosas hechas por los seres humanos.
Y ocurre que cuando nosotros en nuestra batalla espiritual queremos resolver las cosas con lo que los hombres han hecho, han inventado, estamos perdidos. Y por eso, hermanos, que usted no tiene que venir a querer resolver los problemas espirituales con psicología, con política, con filosofía. Eso son cosas humanas. Eso era la lanza y la jabalina de Goliat. Eso no funciona. Eso no sirve. Y entonces, por eso David le dice: tú vienes a mí con esas cosas humanas, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová. Eso es con la palabra de Dios, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Entonces, verso 46: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y mira cómo termina: y toda la tierra sabrá que ¿qué? Hay Dios en Israel. Hermanos, nosotros debemos tener esa conciencia. Hay Dios en Israel. Un Dios maravilloso. Un Dios que nos ama. Un Dios que está esperando que creamos en Él. Dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. El Señor nos salva con medios humanos, con ideas humanas. En Zacarías dice: no con ejército ni con fuerzas, sino con ¿qué? Con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Con mi espíritu. Hermano, esas son las lecciones que tenemos que aprender. Esas son las lecciones que tenemos que vivir todos los días, a cada momento. Dice el verso 48: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Ahora usted ve el contraste. Allá en el verso 24 leíamos que cuando el filisteo salía, Saúl y sus siervos, ¿qué hacían? Huían. Pero ahora que el filisteo viene, David hace lo contrario. En vez de correr para allá, él corre a enfrentarlo. Hermano, en la batalla contra el pecado no hay que andar, tenemos que enfrentarlo. Tenemos que enfrentarlo. El pecado no se vence disimulándolo. El pecado se vence enfrentándolo. Eso es lo que hizo David. Y entonces dice: y metiendo, verso 49, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo. ¿Dónde? En la frente. Es interesante. ¿Por qué? ¿Qué representaba la piedra? Cristo. El gigante de la mundanalidad,
El gigante del pecado solo puede ser derrotado cuando Cristo es insertado en la frente. La frente es el lugar. Recuerde que ahí es donde ve el sello de Dios. Es el lugar en donde nosotros ejercemos la voluntad, el libre albedrío, la decisión. Y la victoria se gana cuando Cristo es puesto ahí. Mientras no esté ahí, la derrota es segura. Y entonces la piedra cae en la frente del gigante. ¿Y qué pasa con el gigante? Cae. Y hermanos, ¿y qué hizo David entonces? Dice que cuando el gigante cae, corre, agarra la misma espada. Supongo que la tuvo que agarrar con las dos manos. Y entonces le corta la cabeza. Hermano, miren, nosotros no debemos de andar suavizando el pecado. Ay, que antes hacía esto, pero ahora ya lo hago, pero poquito. Al pecado hay que matarlo completamente. Así como David se aseguró cortándole la cabeza a Goliat, también nosotros no podemos permitirnos ¿qué? Victorias a medias. Ay, no, pero es que antes lo hacía más, pero ahora ya lo hago menos. No se trata de eso. ¿Eso qué quiere decir? Que el pecado sigue vivo. El pecado hay que matarlo del todo. La renuncia, el arrepentimiento tiene que ser total para que haya victoria. Y entonces va y le corta la cabeza. Había que asegurarse de que no iba a volver. Ahora, pregunto, ¿los hermanos de Goliat vinieron a defenderlo? ¿Vinieron? ¿Qué hicieron? Fíjense que ahora se dan vuelta las cosas. Ahora se dan vuelta las cosas. ¿Por qué? Porque ahora los que salen huyendo son los filisteos. Esos son los que salen huyendo ahora. Esos son los que ahora tienen miedo. Ahora la pregunta es, ¿y por qué? ¿Y por qué salen huyendo? ¿Saben por qué? Porque ellos confiaban en un hombre. Ellos confiaban en un hombre. Y ahora ese hombre en el que ellos confiaban, ese hombre ya no era nada. Su confianza perdida. Por eso nosotros no debemos confiar en hombre alguno, ni político, ni religioso, ni filósofo, ni científico. Nuestra confianza debe permanecerle 100% a Dios. De lo contrario, ¿qué? Mire, es increíble, ¿no? Cómo con el transcurso del tiempo van cayendo, se va descubriendo la maldad, la corrupción, el engaño. Hay un montón de gente que dice, que los científicos dicen. ¿Saben qué dijo Bill Gates? Los científicos es fácil de comprarlos, igual que a los políticos. Hermanos, la palabra de Dios, esa es nuestra única seguridad. Y entonces, claro, la seguridad de estos perdida. Confiaban en un hombre.
No hay hombre que pueda salvarnos. Solo Dios puede hacer eso. Hermanos, para terminar, todos tenemos un Goliat que vencer. ¿Cuál es el suyo? ¿Cuál es? Miren, no importa cuál sea, no importa. Su Goliat será diferente del mío. Pero tanto uno como el otro pueden ser derrotados total y absolutamente si nosotros no somos incrédulos. Si nosotros confiamos en Dios, si creemos en su palabra, si nos mantenemos en ella, nosotros podemos vencer a nuestro Goliat si el Espíritu Santo está con nosotros. Si no es así, Goliat nos hará pedazos. Hermanos, tristemente, un montón de gente diciendo el pecado no se puede vencer. Estaremos aquí pecando y esclavos de Goliat hasta que Cristo venga. No es así. La Biblia es clara. La Biblia dice que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar. También dice que Él es poderoso para guardarnos sin caída. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y por eso es que los 144,000 sellados, se dice de ellos que no fue hallado engaño en su boca, son sin mancha delante del trono de Dios. Vencieron a su Goliat. La pregunta es, ¿lo venceremos nosotros? Que Dios nos ayude, hermanos, y que tengamos victoria por medio de Jesucristo.